Comentábamos hace un momento pues del enorme interés de las empresas de China por instalarse en nuestro país, dos proyectos muy concretos en la industria automotriz, pues el caso de MG, que ha penetrado muy bien en el nicho de los vehículos de alguna manera medianos. También está este proyecto polémico en el estado de Hidalgo de Time Ceramics, las disputas por el tema del agua con los ejidatarios de tres municipios muy importantes. Y bueno, pues en este contexto pues vamos a platicar con Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Enrique, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Enrique, pues coméntanos un poco sobre esta presencia creciente del capital chino en nuestro país, en diversos sectores, pues ya son muy visibles, como el automotriz. ¿Qué estaría pasando en los próximos meses con esta nueva inversión de China? Mira, venimos trabajando desde hace, en fin, casi 15 años en el Centro de Estudios China-México que indicabas, Sí. CECHIMEX de la UNAM, y desde 2017 venimos elaborando anualmente un breve informe sobre la inversión china en América Latina y el Caribe, incluyendo, por supuesto, a México. Acá yo te destacaría solo que nosotros, cosa que nunca me hubiera imaginado hace Sí. algunos años, estamos haciendo nuestras propias estadísticas con todo un grupo de colegas y estudiantes, dado que las fuentes oficiales, tanto chinas como mexicanas, presentan un grupo de metodologías que tienen afectaciones Sí. realmente importantes, y particularmente diferencias con lo que nosotros estamos calculando. Para darte una idea, en fin, la Secretaría de Economía al 2023 estima inversiones chinas por alrededor de casi 2.500 millones de dólares. Nosotros, sumando 166 transacciones, una por una, revisándola con varias fuentes, llegamos a una estimación de casi 22.500 millones de 10 dólares, veces es más. decir, 800% más de las cifras oficiales, perdón. Sí, sería 8 veces más, Enrique. Sí, como tú dices, las cifras que da la Secretaría de Economía pues no dan claridad sobre la presencia del capital chino en nuestro país. Y esto, ¿cómo se explica? ¿Cómo entender que ustedes tengan pues cifras muy diferentes en lo que se refiere a la inversión china? Mira, para variar acá no se trata de mentirosos ni de gente que estuviera haciendo su chamba mal, sino que de metodologías. Sí. Si una empresa china desde Shenzhen invierte en México, pero por lo que fuera requiere de una filial en San Diego, pues bueno, la Secretaría de Economía, por la metodología que usa, indica que la IED es estadounidense y no china. Y lo mismo sucede, en fin, con una cantidad de centros financieros en las Islas Caimán, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que esa empresa es china y no nos importa cuáles son los pasos intermedios para llegar a México o, por cierto, a Brasil o a Guatemala, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las razones, yo te diría, importantes, y lleva, te imaginarás, pues no es lo mismo hablar de 2.500 millones de dólares que de 22.500 millones de dólares, y de una tendencia que va claramente a la alza, ojo, desde hace 10 años, ¿no? Sí. Las inversiones chinas tienen por lo menos 10 años en autopartes, automotriz, Sí. electrónica, telecomunicaciones, y es más, ni siquiera en el año pasado, 2023, registraron un alza, sino que más bien cayeron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, bienvenido a un debate, yo te diría, estadístico, pero también con implicaciones sectoriales por entidades federativas, etcétera. Claro. La tensión entre China y Estados Unidos explicaría este interés por estar en México, Enrique.
Mira, a ver, en esta nueva relación triangular entre Estados Unidos, China y México, ¿no? Donde Sí. la confrontación entre Estados Unidos y China es durísima, ¿no? Y Ujú. donde crecientemente me temo que México y un grupo de funcionarios mexicanos, sin debate alguno en México, pues estamos rápidamente cayendo ante las presiones de Estados Unidos y en donde la invitación, si no es que el chantaje por parte de Estados Unidos en México es: México, quiero que copies y pegues mis leyes, Pues, mi claro. regulación, mis instituciones que yo estoy aplicando e implementando en mi estrategia en contra de China. Entonces, estamos viviendo 10 años de inversiones significativas de China en México, y bueno, pues en los últimos 2 o 3 años creo que ha habido un boom en sectores específicos, particularmente en autopartes, Sí. pero también en electrónica, y bueno, la presencia china vía inversiones, pero también vía comercio, pues ha crecido en forma espectacular en la última década, Por ¿no? supuesto. ¿Qué pasa, Enrique, con el mercado local? El temor del empresario mexicano a la llegada de los chinos pasa mucho en el acero, pasa en otros productos donde, pues, quizá el fabricante mexicano en el calzado también, el fabricante mexicano, pues, se puede haber aplastado. Mira, hemos trabajado con mucho detalle el tema, incluso del calzado, con la Cámara de la Industria del Calzado de Estado de Guanajuato. Sí, Llevamos más de 5 años realizando estudios trimestrales, y entre otras cosas, las propuestas de la CICE, que en los últimos años incluso han invitado, yo te diría, a la inversión china para sustituir importaciones chinas y de Vietnam, ¿no? ujú, Pero más allá de eso, yo te diría, el gran reto de México es realizar un diagnóstico adecuado que no se permita caer ante las presiones de terceros, concretamente de Estados Unidos. Y sí, yo te diría sobre todo de no caer en posturas generalizadas antichinas, ¿no? sí, Escuchaba hace poco al secretario de Hacienda, por ejemplo, que sin mayor diagnóstico indicaba que si sustituíamos las importaciones chinas, el Producto Interno Bruto en México podía crecer el 1.25%, ujú, pero lo que no, lo que esta declaración no considera es de que llevamos, en fin, el siglo XXI de crecientes importaciones chinas, y en donde el 87% de las importaciones chinas son bienes intermedios y de sí, claro. capital. Es decir, sustituir importaciones de viernes a lunes, pues ni será fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Por Entonces, su- requerimos de un diagnóstico puntual, público, donde participen organismos empresariales, esperaría que los académicos, y un detallado análisis por parte del claro. sector público antes de caer en, yo te diría, en aseveraciones muy fuertes con nuestro segundo socio comercial, que es China, ¿no? Por supuesto. Pues un tema relevante el que traes ahora a debate, Enrique, hacer un análisis, un diagnóstico detallado de la presencia de China en México, sobre todo de cara a lo que viene en la revisión del TEMEC. Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía de la UNAM, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.